Hola, les saludo. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre los diferentes puntos de control en el marco de un alargamiento de piernas. Los puntos de control son un poco diferentes entre el alargamiento del muslo y el de la pantorrilla, pero esos son puntos que hemos definido que cada paciente, en esencia, debería alcanzar y que también cada paciente alcanza. Les brinda un poco de seguridad en la planificación, es decir, un patrón a seguir donde pueden orientarse, donde también pueden entender un poco mejor, en esencia, el alargamiento y planificar cómo se recuperan y así tener una seguridad. Cuando comenzamos es el día de la operación. El día de la operación llegan al hospital, luego realizo la operación en la zona del muslo, que dura aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas para ambos muslos. En la zona de la pantorrilla siempre toma un poco más de tiempo. O sea, estamos con 5 horas para ambas pantorrillas. Quirúrgicamente son claramente más complicados. Después de la operación llegan a la sala de recuperación. En la sala de recuperación permanecen aproximadamente 2 horas. Luego pasan a la habitación privada del hospital, donde recibirán atención de nuestra parte durante los próximos 5 días. A veces es así que me levanto con los pacientes de muslo el mismo día de la operación, entonces ya podemos movilizarlos. La movilización generalmente se realiza primero con muletas, porque así ganamos seguridad. Es decir, allí pueden entrenar un patrón de marcha controlado. A menudo sucede que simplemente tienen un poco de mareo, un poco de náuseas y presión arterial baja debido a la anestesia, lo cual se va resolviendo a lo largo del día. De modo que no se movilizan directamente el mismo día de la operación, sino a más tardar el día 1 después de la operación. Ese es nuestro mínimo que deben alcanzar, es decir, el día 1 después de la operación. Tienen que estar de pie, tienen que ser móviles, ya sea en silla de ruedas o algo similar. Entonces, desde el día 1 hasta el día 5 es la fase en el hospital donde se les saca permanentemente de la cama y la movilización se lleva a cabo por todo el equipo. Es decir, primero aprenden a caminar con los bastones de apoyo en el paso de seguimiento, luego caminan en el paso alterno con los bastones de apoyo y van ampliando cada vez más su radio de movimiento. Tienen durante la primera, tienen de movilización. Día 5 lo vemos aquí en la línea de tiempo. El día 5 es generalmente el día en que ustedes cambian a la rehabilitación. En el área de rehabilitación, primero tienen un día de regeneración y luego comenzamos con la extensión, es decir, en la zona del muslo, les mostramos cómo realizar el mecanismo de extensión de manera independiente, es decir, cómo hacer el clic. Y al mismo tiempo comenzamos a enseñarles cómo hacer sus ejercicios de estiramiento. Eso va un poco entrelazado, especialmente en los próximos días, porque en la fase inicial no es absolutamente necesario que se enfoquen tanto en los ejercicios de estiramiento. Ahí todavía no hay tensión. Primero, construyen la tensión. Al hacer clic durante unos días o semanas, entonces la musculatura está en tensión. Eso no es prioritario en la primera fase, así que definitivamente tienen que hacer el clic de manera independiente, es decir, deben poder realizar el proceso de extensión en la rehabilitación de manera independiente y sin problemas. Eso es algo que generalmente logran todos los pacientes. No es un gran tema. Y luego, el siguiente enfoque es enseñarles cómo pueden realizar los ejercicios de estiramiento de manera independiente, cómo pueden hacer los cambios de posición por sí mismos, porque todo es un poco diferente cuando se tienen piernas móviles en comparación con piernas rígidas. Ahí siempre hay que usar un poco de ayuda o, en su defecto, aprender a hacer adaptaciones, entrenar los mecanismos de compensación. Todo eso se les mostrará en la fase de rehabilitación. Esto es en general hasta el día 14. Después del día 14 deberían haber pasado el punto de control, hacer clic de manera independiente. Definitivamente deberían estar móviles con muletas de antebrazo y tener una muy buena capacidad para caminar. Deberían poder realizar sus ejercicios de estiramiento de manera independiente y muy bien. Las heridas están curadas y limpias. Esos son todos los puntos de control que deben haber alcanzado. Luego, viene el siguiente punto de control que usted mismo notará mejor, es decir, la fase de tensión.
La fase de tensión comienza aproximadamente en la zona del muslo a 1,5 centímetros y generalmente dura alrededor de 4 a 5 centímetros. Eso es muy alto individual y siempre recibo ese tipo de comentarios de los pacientes. A partir de cierto tramo de extensión, se vuelve mucho más fácil estirarse, la movilización se vuelve mucho más sencilla. Y ahí todo el proceso, si han logrado mantenerse en equilibrio hasta ese momento, se vuelve mucho más fácil en comparación con antes. En general eso está en el rango de 4 a 5 centímetros, donde se vuelve un poco más fácil y donde definitivamente deberían haber encontrado su equilibrio. Es decir, la fase importante y realmente agotadora es la que está entre 1,5 y 4 centímetros. Ahí deberían asegurarse de estar en equilibrio, deberían asegurarse de estar móviles y definitivamente deberían evitar déficits musculares. Después de los 4 SIMO, debes haber desarrollado una rutina estructurada. La rutina diaria debe ser básicamente la misma todos los días. Luego corre el maratón hasta tu objetivo, sea cual sea, 8, 9, 10 centímetros. Y luego dejan de hacer clic. Entonces han alcanzado el punto de control, por así decirlo, el clic. Aquí tenemos entre medio nuestras radiografías. Las radiografías las hacemos generalmente cada 6 a 8 semanas y luego nuevamente a los 10 centímetros, es decir, al final de todo el alargamiento, finalización de todo el alargamiento. Después continúa la fase de consolidación. En la fase de consolidación, por supuesto, todavía es así que la brecha ósea primero debe solidificarse, es decir, el hueso aquí debe volver a crecer. Si tienes poca tensión, es decir, si estás en equilibrio, en el mejor de los casos, sin déficits musculares, con la cadera erguida y las piernas juntas, entonces pueden esperar que aproximadamente 8 a 12 semanas después de detener el alargamiento tengan una marcha más o menos normal, sin bastones de apoyo. Eso es lo más rápido que pueden lograr. Para eso, estas brechas deben estar más o menos fijadas óseamente. Mientras no estén fijadas óseamente, siempre tendrán una marcha un poco inestable. Eso lo explicaré de nuevo en otro video. Mientras estén aún abiertas, tendrán problemas con la marcha normal. Una vez que estén fijadas, tendrán la oportunidad de caminar normalmente. Es decir, el enfoque aquí no está solo en el trabajo de estiramiento, sino también en el fortalecimiento muscular y en la optimización de la marcha. Y luego, después de que hayan alcanzado todo, 8 a 12 semanas después de detener el clic, también tendrán la oportunidad de comenzar a hacer deporte. Es decir, entonces comienzan muy despacio a entrenarse en la cinta de correr. Les recomiendo que siempre empiecen despacio, es decir, comiencen con 5 kmh durante 5 minutos y hagan eso 4, de 7 días a la semana. Es decir, todo lo que hagan en la fase de consolidación, en el contexto del desarrollo deportivo y en el marco de la regeneración después de un alargamiento de pierna, tienen que hacerlo despacio y de manera gradual. No les sirve de nada si comienzan a ir a la cinta de correr y tratan de trotar como lo hacían antes. Ahí van a tener dolor después. Sino que deben crear una línea base, un nivel bajo, para comenzar a realizarlo de manera constante, 4 de 7 días a la semana, y luego aumentar lentamente semana a semana. Y de hecho les recomiendo que aumenten de manera alternada, es decir, la semana siguiente aumentan la duración del trote en 5 minutos, luego otra vez 1 km/h. Velocidad, luego otra vez 5 minutos de duración y así sucesivamente. Entonces, tendrán un proceso de semanas a meses donde podrán volver a su condición física normal. Lo mismo se aplica al entrenamiento de fuerza. Aquí también tenemos directrices muy claras. Hasta 12 semanas. Después de la elongación, en este periodo también incorporamos ejercicios de fortalecimiento muscular. Cuando empiecen a hacer ejercicios de fortalecimiento nuevamente, entonces comienzan, por favor, primero hagan estos ejercicios sin peso. Y luego pueden añadir 10 kilogramos de peso cada 2 semanas para que sus músculos y huesos tengan tiempo de adaptarse muy despacio. Si ahora hablamos sobre el área de los puntos de control en la zona de la pantorrilla, entonces es casi idéntico. Se alarga un poco más. Tenemos el día de la operación. También aquí tenemos la operación que dura 5 horas, luego la sala de recuperación y después, básicamente, la habitación del hospital.
Aquí es así que generalmente hacemos que los pacientes se levanten solo al primer día postoperatorio porque todavía tienen drenajes. Los drenajes deben ser retirados primero. La movilización al principio es un poco más difícil en general. Es decir, el primer proceso en la zona de la pantorrilla siempre es un poco más lento y más largo en comparación con la zona del muslo. Luego tenemos el siguiente punto de control. Cuando ustedes van a la rehabilitación y el cambio entre el hospital y la rehabilitación en la zona de la pantorrilla es después de 7 días, no después de 4 o 5 días, sino después de 7 días. Es decir, usted estará un poco más tiempo en el área del hospital, simplemente para monitorear que todo esté bien y porque necesitan un poco más de tiempo para movilizarse con fluidez. En el área de rehabilitación, el proceso es igual que en la zona del muslo. Ahí primero se les enseña a hacer clic de manera independiente. Después de que se les haya enseñado a hacer clic de manera independiente, les mostramos los ejercicios que deben realizar para los ejercicios de estiramiento, entrenamos con ellos la movilización y demás para que aprendan a tener una buena marcha y puedan moverse realmente con las muletas de antebrazo y recorrer buenas distancias. En la zona de la pantorrilla, los pacientes realmente tienen que luchar durante las primeras 4 a 6 semanas con hinchazón, con inmovilización. Y al levantarse con la muleta de antebrazo, eso es completamente normal. Después de 6 semanas, el progreso es claramente más rápido que en la zona del muslo, por un lado. En segundo lugar, la fase de tensión no es tan temprana como en la zona del muslo. Esto se debe simplemente a que tienen menos masa muscular en la zona inferior de la pierna y es más probable que esta masa muscular unilateral, es decir, en la zona de la pantorrilla, no tienen toda la masa muscular en la parte frontal, ni 360 grados de forma circular como en la zona del muslo. Es decir, después de 6 a 8 semanas, los alargamientos de la pantorrilla generalmente se igualan a los alargamientos del muslo y entonces ya están movilizados. El enfoque en el alargamiento de la pantorrilla se centra realmente en la movilización, es decir, usted debe tener una buena marcha, debe caminar, debe moverse. Luego viene el siguiente punto de control. Detener la extensión. La detención de la extensión es comparable a la del área del muslo. 8 a 12 semanas después esperaría una marcha normal, aunque sea lentamente con muletas que se están dejando de usar. La osificación en la zona de la pantorrilla tarda mucho tiempo. Eso es completamente normal. En la zona de la pantorrilla casi necesitan el doble de tiempo para la osificación, en comparación con la zona del muslo, pero así son las cosas. Ahí es donde deben, en esencia, tener paciencia. Hacemos radiografías regularmente después y tan pronto como la osificación se haya completado, entonces se puede volver a empezar con el entrenamiento. Se puede volver a usar la cinta de correr, así como en la zona del muslo, o continuar. Espero que las diferentes fases hayan quedado claras y han obtenido una visión general sobre las diferentes proporciones, o más bien la extensión de las diferentes proporciones. La imagen general se ha vuelto un poco más clara. Muchas gracias por eso.